Pues qué momento acabamos de tener con familias buscando dedicar a sus hijos a Dios. Y eso no es solamente un esfuerzo de un momento. Yo sé que para muchos padres estaban nerviosos estando aquí al frente porque es difícil estar en el público, ante el público. Pero no solamente es un momento, no solamente es, voy a ir a ponerlos delante de la iglesia y decir una bendición, es día a día. Y la cuestión es que como cultura vemos la religión como solamente parte del día a día, parte de algo que hago los domingos, algo que de pronto, si hay bautizo, si hay una boda, si hay algún evento especial, voy a ir a la iglesia. Y se trata de algo muchísimo más que esto. El esfuerzo para todos los padres que vinieron a presentar a sus hijos es el inicio solamente. Es de aquí en adelante hasta que ustedes estén en la tierra. Tienen que ser un ejemplo para la siguiente generación. Yo tengo que ser un ejemplo para mis hijos todos los días. Cuando estoy de buenas, cuando estoy de malas, si me siento animado, deprimido, lo que sea, yo tengo que modelarles a Cristo. De hecho, Pablo dijo unas palabras que aún hasta el día de hoy se me hace difícil decirlas. Él comenta, imítenme a mí como yo imito a quién. ¿Quiénes ya se lo saben? Imítenme a mí como yo imito. Ahora vamos a decirlo, los que ya lo escucharon, vamos a decirlo todos juntos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero es un esfuerzo imitar a Cristo. Y lo que queremos hablar el día de hoy es acerca de parte de lo que estuvimos cantando y lo que hicimos hoy simbólicamente de presentar a los hijos, es de una a otra generación. Y vemos que Dios desde un inicio quiso crear familias. No es algo que de pronto en el camino se le ocurrió a Dios, algo accidental, es algo que Él diseñó. Cuando estaba creando todo el universo, cuando estaba creando la tierra, cuando estaba formando el jardín del Edén, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a Eva. Y a partir de ese momento lanzó algo profético. Dijo, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Desde ese momento él ya estaba hablando acerca de las familias. Pero no se queda ahí. Pasa el diluvio, llegamos a la historia hasta donde está Abraham y de pronto escucha una voz que le dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra donde yo te voy a llevar, en donde fluye la leche y la miel. Y es en ese lugar, en un lugar en donde Dios lo quería apartar de toda la cultura que había de idolatría, de toda la cultura de paganismo, de toda la cultura que estaba rodeándolo. Dios lo quiso apartar para formar una nueva nación. Y fue un hombre que dedicó su vida a honrar a Dios. Tanto es así que cuando Dios le pidió su posesión más preciada, Abraham no se la negó. Y su posesión más preciada, para los que no conocen la historia, Abraham era un anciano. Dios le había prometido que iba a tener hijos y que iba a tener hijos con su esposa Sara. Sara era estéril, era anciana, ya no tenía su periodo menstrual. Entonces no había manera en la que pudieran tener hijos. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo a través de esta mujer. Tuvo otros por ahí, pero el punto es que Dios le había dicho que iba a tener un hijo con Sara. Y cuando finalmente tiene ese hijo, que es un milagro, y las personas que batallaron para tener hijos y que ahora pueden sostener un bebé, o que a lo mejor su hijo ya está grande, cada vez que lo ven un milagro. Aún padres de familia, si no batallaron, como en nuestro caso, si no batallaron para tener hijos y nada más se volteaban a ver y ¡pum!, salían, es una bendición. Es parte del diseño de Dios. Entonces vemos que Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac y sacrifícalo.
Algunos papás dirían, yo me hago voluntario de eso, ¿no? Porque su hijo tal vez sea difícil. Este no es llamado para toda la gente, fue un llamado especial, único y tuvo un propósito. Así que nadie esté diciendo, esa parte de la Biblia sí la tomo. Especialmente porque era adolescente, según tengo entendido, ¿no? Isaac. La cuestión es que lleva a Isaac 3 días de camino al monte Moria, y cuando está a punto de sacrificarlo, para empezar, un anciano de 100 y pico años sometiendo a un adolescente. Piénsalo un momento. Todos los papás que tienen hijos a partir de los 8 años es dificilísimo darles vara, porque se mueven para todos lados, no le atinas y dices, te voy a dar donde caiga. Y ahí está uno tratando de atinar, pero bueno, esa es otra historia, no te distraigas, Adolfo. El punto es este: ¿qué clase de relación tenía Abraham con Dios? ¿Y qué clase de honra había en el corazón de Abraham que lo pudo transmitir a su hijo Isaac? Que aún llevándolo a la muerte, Isaac no luchó. Y no nada más eso. O sea, si hijos adolescentes, si tú te quejas de que tu papá no te deja salir a fiestas porque eres cristiano, o que no tienes celular porque eres cristiano, o cualquier cosa que tus papás estén reteniendo porque amamos a Cristo, piensa en Isaac, que su papá lo iba a matar porque Dios se lo había mandado. Sin embargo, Dios detiene. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detiene y provee un sacrificio para ese momento. Pero Isaac no se traumó. Dile a la persona que está a tu lado, no se traumó. Porque ahorita nos encanta hablar de, no, es que mi niñez y yo sufrí. Oye, no sé cuántos aquí, no quiero que levanten la mano para no dejar en evidencia a nadie, pero ¿a cuántos de ustedes los han intentado matar? ¿No es una experiencia bonita? Ahora, que el que te quiera matar sea alguien familiar, ¿no es una experiencia bonita? Que el que te quiera matar sea tu propio padre, al cual tú amas con locura, ¿no es una experiencia bonita? Sin embargo, ¿qué clase de relación tenía Abraham con Dios que pudo transmitirle a su hijo Isaac ese respeto a Dios para decirle, mira, Dios proveyó? No tienes por qué enojarte con Dios. Dios está en medio de este plan. Y no solamente eso, el Dios de Abraham se convirtió en el Dios de Isaac. Y aún vemos después que el Dios de Isaac se convirtió en el Dios de Jacob. Y cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, él le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de las generaciones, es el Dios de las familias. Amados, no se trata solamente de una cuestión cultural de papás bien bonitos y los hijos un desastre. No se trata de eso, se trata de que como familias tenemos que luchar por conocer a Dios y por amar a Dios. Porque son dos cosas diferentes. Los demonios conocen a Dios, oyen su nombre y tiemblan. Pero amar, esa es la diferencia. Como padres tenemos una responsabilidad que es asustadora ahorita, la orfandad que hay. Y mi esposo y yo hablamos mucho, y justo ayer nos sentamos con nuestros hijos a decirles el por qué nosotros seguimos a Dios, por qué creemos en Jesús, por qué creemos que esta palabra es verdad.
les contamos nuestro testimonio. Nosotros les decimos a ellos, si el día de mañana nosotros dejamos de existir, aférrense a Cristo, es la roca eterna, es el Dios a quien nosotros amamos y servimos y adoramos. Y en este tiempo donde es más fácil echarle la bronca a los pastores, a los maestros, a quien sea, necesitamos como padres detenernos a saber qué camino estamos caminando para que nuestros hijos caminen en ese camino. Y saber, ahorita antes de que pasaran los papás aquí, tuvimos un momento allá arriba y les decíamos, vamos a enseñar a nuestros hijos a no mentir porque nosotros no mentimos. Vamos a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios porque nosotros amamos a Dios. Y no estamos hablando de perfección, tampoco estamos queriendo poner una carga religiosa, ni tampoco una carga de condenación. Estuvimos cantando y en tu sangre yo creo, Cristo, que limpia todo mal, y en el Evangelio que aún puede transformar y aún puede salvar y aún puede dar vida y aún limpia pecados, y no hay nada más delicioso que saber que nuestros pecados fueron lavados y que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿nuestros hijos lo saben? ¿Lo entienden? ¿Saben por qué venimos aquí cada domingo? Y a lo mejor alguien podría decir aquí, bueno, pues yo no tengo hijos, pero tenemos una responsabilidad. El Salmo habla de que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y que Él coloca a los solitarios en hogares. Y lo que queremos es que toda esta iglesia nos despertemos a la responsabilidad de ser un hogar donde el Señor puede colocar solitarios y donde nuestros hijos pueden encontrar instrucción, pueden encontrar un hogar encendido en la presencia de Dios, no una velita que apenas y prende y ahí está, y se va a apagar, y ¿cómo le hago para encenderla? Bueno, falta un domingo más. No, amada iglesia, la iglesia es lo que sucede entre reunión y reunión. No solamente nosotros como familia, porque también alguien podría decir, bueno, mis hijos y yo, y ahí se le echan todos los demás papás. No, hay una carga para que todos juntos podamos instruir a esta siguiente generación y mostrarles y enseñarles por qué amamos a Dios, por qué creemos que esta palabra es la única verdad. En medio de un mundo donde la verdad es relativa, y si a ti te funciona y si tú un día sientes que eres cucaracha, todos tienen que respetar y aplaudir que eres una cucaracha, y la iglesia calladita, yo no me meto, yo en mis asuntos. Y es tiempo de que la iglesia, su iglesia, porque Él viene por una iglesia, no es un asunto de denominaciones, es una iglesia nada más que cree en Jesús, porque la Biblia habla muy claro que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida más que Jesús. Entonces se está llenando, se está poblando la tierra del Islam, se está poblando la tierra de un montón de mentiras, y nosotros calladitos, acomodados. Y no, amada iglesia, es tiempo de que hablemos la verdad en amor y levantemos nuestros hogares y nuestros hijos sepan por qué amamos a Dios, por qué Jesús. En ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. ¿Tus hijos lo saben? Los niños que están alrededor de ti lo saben, los jóvenes lo saben, y eso es lo que queremos esta mañana, tarde ya, que nuestro espíritu se despierte a abrazar la realidad del Evangelio y poderla transmitir, no de palabras, no de manera religiosa, sino con hechos y con pasión en nuestro corazón. Amén. Cuando Josué iba a llevar a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, hubo un momento en que el arca del pacto, que era una caja de madera de acacia cubierta de oro, en donde estaba dentro las tablas del pacto, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y
y un poco de maná estaba guardado dentro del arca del pacto. Y los levitas le estaban llevando y se pararon en medio del río Jordán y se separa. Hay un milagro porque se detiene el río Jordán y ahora puede avanzar todo el pueblo, cruzar ese río para llegar a la tierra prometida. Entonces sucede algo. Si me pueden proyectar, por favor, Josué 4 del 5 al 9 vamos a leer. Lo voy a leer en la NTV. Josué les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe de tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor lo había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen ahí hasta el día de hoy. La razón por la cual hicieron un monumento era para recordar. Digan, para recordar. Para recordar qué era lo que Dios había hecho. Requirió esfuerzo. Las personas que estaban, además de que estaban sosteniendo el arca del pacto, que según tengo entendido era bastante pesada, se quedaron ahí al centro mientras la gente cruzaba, y nada más levantar unas piedras para hacer un monumento no debió de haber sido algo sencillo. Sin embargo, el propósito era: el día de mañana sus hijos les van a preguntar ¿por qué? Padres, que tus hijos sepan el por qué sigues a Cristo. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Un monumento, algo que te hace recordar y que tus hijos pueden ver. Hay cicatrices que hay algunos hasta orgullosos. No, esto me la hice en una moto, me caí, casi pierdo el brazo, pero aquí lo tengo todavía. Y hay gente que presume cosas como esa. ¿Por qué no presumir a Cristo? ¿Por qué no presumir las heridas del pasado que han sanado por causa de la cruz del Calvario y que marcan un antes y un después en nuestras vidas? Eso fue lo que hizo Josué. Y constantemente vemos cómo levantaban monumentos para recordar algo que Dios había hecho. Es tiempo de que familias levanten altares y monumentos para recordar la obra de Dios. No seguimos a Cristo solamente porque sí. No es un accidente. Especialmente los que ya crecieron en iglesia, no lo tomen a la ligera esto. Es un tesoro tan precioso. Es una realidad que tiene que marcar nuestro día a día, no solamente temporadas, cuando nos sintamos bien o nos sintamos mal, cuando todo se esté derrumbando o cuando todo esté perfecto, que es normalmente nuestro lugar más vulnerable, cuando todo está bien. Porque casi siempre corremos a Dios cuando las cosas están empezando a tambalearse. Pero aún recordar que es Él nuestro fundamento, nuestra casa y nuestra meta. Quisiera que leyéramos juntos el Salmo 78, el versículo 2 al 8, si me lo pudieran proyectar en la versión TLA. Es un lenguaje más sencillo, por eso lo usamos, pero la Biblia que usted tenga va a decir prácticamente lo mismo. Este es un lenguaje actual. Dice así: te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Digan conmigo, nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? Debemos hablarles
a los nietos y nosotros como padres contarles de las maravillas de nuestro Dios, de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios puede realizar maravillas. Yo sigo a Cristo. Platicaba el otro día con un joven y le hablaba un poquito de mi testimonio. Yo crecí en un hogar cristiano y obviamente era una niña bien portada. A los 13 años tuve un semi-encuentro con Cristo porque todos mis amigos estaban, pues bueno, no todos mis amigos, pero mis amigos de la iglesia, pues sabíamos el protocolo, levantar las manos, danzar y ser buenos niños. Pero en la escuela era un mar de tentaciones, de perdición, de lo que tú quieras. A los 17 años yo tuve mi encuentro con Cristo. Mis padres fueron muy sabios, son muy sabios, pero yo tuve que tomar mi decisión por Cristo. Agradezco inmensamente todo lo que ellos hicieron, hacen, todo lo que me enseñaron, todos los momentos, y yo le platicaba eso a mis hijos. Yo recuerdo a mi papá con la guitarra adorando y buscando a Dios en las noches, y a mí me daba paz a lo lejos escuchar sus cantos, escuchar sus oraciones. Aunque yo andaba mal, era para mí una paz. No sé si me estoy explicando. Nuestros hijos necesitan ese testimonio de parte de nosotros. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Yo tomé mi decisión a los 17 años de Cristo y mi anhelo y mi deseo es jamás apartarme de Él. Tengo ya más de 20 años, ya podrán sacar mi edad, siguiéndole, buscándole, amándole con todo mi corazón. Hay días buenos, hay días mejores. En Cristo todo es diferente. En Cristo hay solución, en Cristo hay plenitud. Él es el que llena todo por completo en todas partes con su presencia y nuestros hijos tienen que experimentarlo. Y aquí está mi hija que no me deja mentir, y aún Amy, siempre que puedo las agarro y les digo Cristo y solo Cristo, como el hermano Wayne. Cristo, 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 solamente Jesús es el que salva. Amén. Amén. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Amén. Este mundo necesita dirección. Este mundo necesita que empecemos a hacer brillar el nombre de Cristo, amada iglesia. Es tiempo de despertar, es tiempo que dejemos nuestro egoísmo, que dejemos, estaba leyendo hace unos días en Gálatas, dice que dejen de comerse unos a otros. No vaya a ser que nos devoremos entre nosotros. Amada iglesia, tenemos que levantarnos y unirnos. No necesitas más enemigos, no necesitamos más enemigos, necesitamos aprender lo básico del evangelio, el perdón, la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús, y soltar y amar y bendecir a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, orar por los que hablan mal de nosotros, bendecirlos, eso es lo que nos llama a ser Cristo. Y ese es un camino mucho más fácil. Pareciera más difícil, pero es mucho más fácil cuando te decides, como dice el pastor, cuando no te está mordiendo, cuando no te estás muriendo a pellizcos, sino que dices, mi vida está escondida en Dios. Y yo ya sé que aunque me enoje, aunque me duela, yo ya sé a dónde pertenezco. Yo ya sé que tengo dueño. Yo ya sé que yo no me dejo llevar por el sistema de este mundo, aunque de repente me dé coraje y digo, sí, pues ahorita ya me acuerdo que soy de Cristo y digo, no, Señor, los bendigo. Y las cosas que yo tengo que cambiar, me arrepiento y te pido que me perdones. Y qué a gusto. Ese es el camino de Cristo, amados, y es más fácil y es la invitación para todos nosotros. Hay una historia en Primera y Segunda de Samuel que son de mis libros favoritos y habla
comienza la historia en un momento en donde Israel estaba siendo atacado por los filisteos y toman el arca del pacto, que lo mencioné hace rato, era una caja de madera cubierta de oro, que era el lugar donde se representaba la presencia de Dios o donde se manifestaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ahorita todos nosotros somos el templo de Dios, somos casa de Dios cada uno a través de Cristo Jesús. Pero antes había un lugar geográfico en donde se manifestaba la presencia de Dios. Y era sobre el arca del pacto, no en ninguna otra parte. Entonces tomaban el arca del pacto y la llevaban a la guerra como para pedir la bendición de Dios. Entonces para la cultura de Israel y aún para los sacerdotes de esa época se convirtió en un amuleto. Y menospreciaron la presencia de Dios, tomaron el arca y dijeron, ahora sí vamos a ganar esta batalla, van a la guerra, la pierden horrendamente, y no solamente eso, sino que se roban los enemigos el arca del pacto y se la llevan a su templo. Lean Primera de Samuel, es súper interesante ver cómo regresa el arca, pero cuando el arca llega a Israel, se queda en un lugar que se llama, si mal no recuerdo, Kiriat Yarim, en la casa de Abinadab, y en ese lugar estuvo por años y no sucedió nada. Cuando finalmente el rey David llega y empieza a reinar sobre Israel, él dice, el arca tiene que volver a la ciudad, el arca tiene que volver aquí a donde estamos nosotros, la presencia de Dios tiene que manifestarse una vez más. ¿Y qué es lo que hacen? Van por el arca del pacto a la casa de Abinadab, la empiezan a transportar en un carruaje que no estaba pensado que fuera transportado así, y de pronto se tambalean los toros que llevan el carruaje, está por caerse el arca, y uno de los levitas que estaban ahí, un sacerdote, trata de detener de que se caiga el arca, y Dios lo mata en el instante, porque no estaba tratando la presencia de Dios de la manera en la que se debía hacer. Se asusta David. ¿Sí me están siguiendo en la historia? Si no, lean Primera y Segunda de Samuel, es buenísimo ese libro. Y cuando sucede esto, el rey David se enoja y le tiene temor a Dios. Entonces dice, ¿saben qué? No voy a mover el arca, mejor vamos a meterla a la casa de Obed-edom, que era la casa de un levita que estaba ahí cerca. Y ya por un momento se olvidaron del arca. Por un momento ya era así como, no, esto es demasiado peligroso, no podemos jugar con la presencia de Dios. Ahora, imagínate tú que de pronto te dejen eso en tu casa. Acabas de ver cómo mató a una persona porque la tocó y de pronto está en tu casa y así como que... No sé cómo trataría el arca, pero lo que sabemos es que había respeto por la presencia de Dios, porque la casa de Obed-edom fue bendecida por Dios, a tal grado que llegó a oídos del rey David. Oye, la casa de Obed-edom, Dios lo está bendiciendo. ¿Y qué dijo David? Hay que traer el arca. Y algo que yo no sabía, me llamó la atención, Obed, el nombre Obed-edom, la primera parte Obed significa siervo o adorador. En la casa de un siervo y de un adorador, la presencia de Dios trae bendición. Lo voy a volver a decir, en la casa de un siervo y de un adorador, la presencia de Dios trae bendición. Más personas lo están creyendo. Y a tal grado fue que el rey David dijo, tengo que hacer regresar el arca a la ciudad. Lo curioso es que no solamente la casa de Obed-edom fue el lugar de resguardo para el arca del pacto de Dios, sino que después su familia formó parte del templo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú guardas la presencia de Dios en tu casa, Dios te lleva a su casa.
Cuando tú honras a Dios en tu casa, Dios te va a llevar para que habites en su casa. Porque ¿qué es lo que sucedió cuando la presencia de Dios empieza a reinar en Jerusalén y es bendita esa región como nunca antes? Es cuando es llamada la familia de Obed-Edom. Y eso es solamente una sombra profética de lo que va a suceder cuando Dios regrese a la tierra. Aquellos que honremos su presencia vamos a ser llamados a servirle. Pero no solamente fue Obed-Edom, su familia también fueron sus descendientes que estuvieron constantemente sirviendo en la casa del Señor. ¿Pero por qué? Porque desde su casa ellos ya lo estaban honrando. Cuando la presencia de Dios vuelve, y quiero explicar esto porque bueno, que Dios no está en todos lados, sí, pero cuando nosotros nos vamos, este lugar es un edificio, una casa, un auditorio vacío. La presencia de Dios, Dios es omnipresente, está en todos lados, pero Él prometió vivir en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros decimos, Señor, sí, mi casa y yo queremos servirte, como lo dijo Josué, como David lo vio y lo vimos ahorita, como Obed-Edom, aunque él no lo estaba pidiendo, pero llegó a su casa. Y como toda la Biblia podemos ver alrededor de las Escrituras, hace unos meses me tocó compartir y hablé, de hecho el tema fue por su presencia, cómo todo cambia por su presencia, pero cuando hay una honra a su presencia. Y creemos firmemente, el equipo pastoral de esta casa, que el Señor está queriendo volver a traer la honra a su casa y la gloria a su casa y presencia de Dios en esta casa. Quiero volverlo a decir, Él quiere volver a manifestarse, y una vida transformada es la propaganda más grande de una iglesia. Una vida transformada por el poder de Dios. Cuando realmente hay cambios, no cuando tú vienes y sales igual que como entró y te entra por un oído y sale por el otro. Por causa de muchos el evangelio es vituperado, lo dijo Pablo, a causa de que no son testimonio de la verdad de Cristo, y necesitamos arrepentirnos, iglesia. Necesitamos arrepentirnos y volver la honra a la casa. Muchos milagros, muchas cosas, muchas sanidades están frenadas por el desorden y por las cosas que hemos permitido, pero estamos determinados a purificarnos porque el Señor quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. ¿Quién dijo yo le entro? Aquí estamos, Señor, purifícanos para ver tu gloria, para ver tu poder, y que dejemos de salirnos con la nuestra. ¿Sabes qué es pecado? Pecado no es, porque muchos jóvenes dicen, ay, pero es que es pecado hacer esto, es pecado hacer el otro, es pecado pasarme con mi novio. ¿Qué es pecado? Pecado es yo hago lo que yo quiero. Punto. Entonces, para que tú puedas decir, a ver, ¿esto será pecado? Pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿esto te agrada? Espíritu Santo, ¿esto me está haciendo parecerme más a Cristo? ¿Me está llenando de tu luz, de tu verdad? Y vamos a poder juntos empezar a reconocer la voz de Dios con más fuerza y arrepentirnos de la manera oscura y falsa de vivir. Amén. Hay una urgencia, amada iglesia. Hay una urgencia. Hace un par de semanas escuché algo que dije yo, sí, era un cántico espontáneo que decía, adiós apatía, hola Jesús. Y lo empezamos a cantar con mis hijos, adiós apatía, hola Jesús, hola Jesús. Y esos altares, no estamos hablando de adorar imágenes, no estamos hablando de eso, la Biblia habla muy claro acerca de eso. Estamos hablando de un esfuerzo de levantar momentos donde Dios puede venir y mostrarse, donde en lugar de irnos a tirar a ver la tele, podemos tomar un tiempo para abrir las Escrituras, para estar con nuestros hijos, tirarnos al piso, agarrar una cartulina y poner gracias por,
y aventarte con tus hijos chiquitos y anotar todas las cosas por las cuales estás agradecido por Cristo, por su sangre, por su muerte, por su resurrección, porque tengo esperanza, porque tengo un futuro. Yo escribí esto y quiero compartírselos, amada iglesia. Nuestros hijos necesitan conocer la presencia de Dios. Nuestros hijos necesitan conocer la gloria de Dios, su presencia manifiesta. Nuestros hijos necesitan saber que la palabra de Dios es verdad, que no es un cuento de hadas. Nuestros hijos necesitan saber que hay un río que sana las naciones de la tierra. Nuestros hijos necesitan saber que Jesús salva, satisface, que Jesús es suficiente en toda situación y en toda circunstancia, que Él es el Rey, que Él es soberano, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe, que Él permanece para siempre, que Jesús es el deleite del alma, la razón de vivir. Nuestros hijos y nuestros jóvenes necesitan saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, iglesia, necesitamos mostrarles cómo es. Así que quisiéramos orar como familias. Si podemos ponernos de pie y si está tu familia contigo, tomarse las manos. Pero si hay alguien que está solo el día de hoy, busque con quién, alguna familia, alguien, acérquese, pero no queremos a nadie solo. A nadie. Porque Dios quiere manifestar su gloria en medio nuestro, en familias, en relaciones. Así que te animo a que así tomados de la mano empieces a darle gracias a Dios por las personas que tienes a tu lado, que puedas agradecerle por unirte a una familia, no solamente en la sangre, sino también en la fe. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, cada persona, cada familia, aún los individuos, los que llegaron hoy solos, que puedan saberse amados por ti y también parte de la familia de Dios. Que viene espíritu de adopción sobre nosotros y que podemos experimentar ese amor que sobrepasa cualquier herida, cualquier trauma, cualquier situación, y que nos hace verte a ti, Señor. Y Padre, hoy te pedimos que se levanten altares familiares, que cada hogar, cada familia representada aquí pueda levantar un altar, un lugar de honra en sus vidas, en sus casas, en sus relaciones, Señor. Que no solamente nos relacionemos para sacar provecho el uno del otro, sino que nos relacionemos para bendecirnos, para traer vida, para hablar la verdad, Señor, para hablarnos de ti, para guiarnos a la eternidad. Que nuestro testimonio sea nuestra carta de presentación. Que de una a otra generación se oigan las maravillas de lo que tú has hecho, Señor. Y todos aquellos que a lo mejor ahorita están dudando en sus mentes o en sus corazones de si tienen algún testimonio, muéstrales tu fidelidad, Señor. Muéstrales tu bondad. Cada segundo que vivimos en esta tierra es porque tú nos permites respirar. Cada momento, cada latido del corazón, cada cosa que podemos experimentar ahorita es porque Jesucristo está sosteniendo toda la creación. Y Jesús, de las cosas que podrías estar haciendo a la diestra del Padre, tú ahorita estás intercediendo por cada uno de nosotros. Así que te pedimos, glorifícate en cada familia.